Esta vez es la séptima vez que se presenta este proyecto. ¿Está más preparada la sociedad ahora para dar este debate que en ocasiones anteriores? Daría la impresión de que ha ido variando la opinión pública y en ese sentido creo que evidentemente que ha habido un movimiento en la opinión pública que a lo mejor está justificando esto. Pero a mí me parece que sería importante, primero que todo, señalar que el problema del aborto es una tragedia que le alcanza tanto a los que están en contra de la existencia del aborto como a la que está a favor del aborto. Es un resultado no querido por nadie. No, claro. Esto es una primera punto de conclusión, parte. sí. El segundo argumento que hay que hacer es que es un tema muy delicado y que ha dividido al mundo, no solamente a la Argentina. Estados Unidos han pasado desde Roe versus Wade, que fue el fallo donde se despenalizó el aborto, creo que más de 50 años y todavía sigue estando la herida abierta. ¿Por qué? Porque es un tema que toca mucho la sensibilidad y la forma de ver de las cosas y sobre todo que no deja término medio. No deja término medio, no hay forma de transar. El que cree que se desaparece una vida humana, va a quedar con esa convicción. Y el que no la cree, no la cree. Entonces ahí estamos en el conflicto. Pero a mí me parece que es bueno aportar algunos elementos que los argentinos no lo saben. Bien. En general. Fíjese, en el derecho romano, la persona comenzaba con el nacimiento con vida. Antes del nacimiento con vida, la persona por nacer, diríamos, era considerada como una entraña materna y por lo tanto no tenía ninguna significación. Es decir, el problema del aborto no existía en los países donde consideran de que la persona comienza su existencia al momento del nacimiento, porque la interrupción del embarazo es nada. Pero ¿qué pasó? En el andar de los años, especialmente después de la Edad Media, y fíjese, aún en periodos de la Inquisición, empezó a parecer que las mujeres que estaban embarazadas se les suspendían las ejecuciones capitales. No se podía ejecutar a una mujer que estuviera embarazada. Y esto empezó a hacerse cada vez más frecuente, que las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque decían que era trasladar un castigo a alguien que era inocente, que no tenía. Entonces que se esperaba que naciera el hijo y después se producía la ejecución. Bien. Paralelamente, empezó a haber la situación de que parientes o situaciones, diríamos, vinculadas al parentesco de este niño que está en proceso de gestación, querían hacerle donaciones o legados o de darle bienes, y entonces se anticipaba el nacimiento dándole bienes, y entonces se venía un problema en el derecho si podía haber cesiones de ese tipo. No, derechos sin sujetos. Porque bien. si el sujeto empezaba cuando nacía, ¿cómo era posible que recibiera una ordenación antes? Estos eran los dos problemas que estuvieron dando vuelta. Hasta que llegó dos códigos, el Código de Prusia y el Código de Austria. Estos dos códigos dijeron que desde la concepción hasta el nacimiento debía dársele el trato al nascituro, debía dársele el trato de la condición de humanidad. Es decir, debía tratárselo como un ser humano y nada más. Bien. Después vino un gran jurista latinoamericano que fue Teixeira de Freitas, que toma esta vertiente y dice que la persona por nacer es persona no futura, sino persona real. Claro. Y en el esbozo de Freitas se hace todo el desarrollo de que la persona humana tenía dos periodos, desde la concepción hasta el nacimiento y del nacimiento hasta la muerte. Esto era lo que estaba antes. Cuando llega Vélez Sarsfield, en 1860 y pico que se escribió esta parte, toma al pie de la letra lo que había enseñado Freitas. Y esta versión latinoamericana de la concepción de la persona por nacer, el primer código del mundo que la sanciona es el Código Civil Argentino. Claro. No es un invento de Vélez. No. Yo diría que el que más mérito tiene es Freitas. Pero es el primero que se animó a transformarlo en ley. ¿Cómo será de raro esto? Porque imagínense, en esa época estaba el Código Italiano del 65, estaba el Código francés
de 1804, estaba el código holandés, había una cantidad de códigos en el mundo. Ninguno trataba este tema. Claro. Que Freitas le escribe una carta a un amigo y le dice, ¿qué pensarán en Europa que nos hemos animado a hacer una teoría de la persona? Y esta teoría de la persona comprendía la integridad, tanto la parte de antes del nacimiento como después del nacimiento. Esta tradición latinoamericana se proyectó sobre todo en Latinoamérica. Si usted se fija, el aborto va a estar en casi todos los países europeos y no lo va a ver en Latinoamérica. Fue una proyección de esta cultura que jerarquizó al nascituro, le dio una categoría, una cualidad ontológica de persona. Bien. Y dice Vélez en una nota, no es persona futura, es persona ya. Claro, Tiene representante, puede decir. Esa tradición empezó a enviar sus efluvios a toda la normativa o el plexo normativo argentino. De ahí se proyectó, prácticamente no hay una norma que exista en el derecho argentino que no reconozca que la vida empieza en la concepción. ¿Y cómo? Entonces, esa tradición tiene 100 y pico de años. Claro, sí. Y se ha insuflado, diríamos, en toda la legislación. Fíjese que usted tiene en la Constitución de Córdoba, dice que la vida empieza en la concepción. Claro, tiene la Constitución Nacional, los tratados internacionales, y tiene un artículo expreso que se están olvidando, que es el artículo 75, inciso 23, donde dice que hay que proteger, el Estado tiene la obligación de proteger y de amparar el embarazo del niño desde el momento del embarazo hasta los 18 años. Y en la mujer embarazada desde el embarazo, desde la concepción hasta que ha terminado la lactancia. Es decir, hay normas constitucionales que imponen la exigencia de la protección. Por supuesto, la legislación penal estuvo acorde con esto. Si la protección penal tiene un bien jurídico, que es la protección de la vida, obviamente, si esto es persona, no se puede usted hacer interrumpir la vida de una persona. Entonces, ¿qué pasó en el mundo? Estos dos sistemas, vino Estados Unidos en el año 76, 77, se planteó el problema de la inconstitucionalidad de un estado, de los estados que componen la Unión, que tenía una legislación que impedía el aborto. Apelaron a la Corte y le tocó a un juez norteamericano que se llama Blackmun, juez Blackmun, que se ve y se enfrenta con este cuestionamiento, por el cual se produció una contraposición entre el derecho del niño a nacer y el derecho que empezó a crear, que se llamaba the right of privacy, el derecho a la privacidad, que era el derecho que tiene toda mujer de disponer de su propio cuerpo y de disponer de su vida, de disponer de su embarazo, de disponer de su vida. Entonces, había una contradicción entre estos dos principios. Entonces, el juez Blackmun dice, bueno, esto tiene que resolverse para ver dónde empieza la persona. Yo quiero saber qué definición hay en el derecho americano que me diga qué es persona, porque a partir de qué es persona, evidentemente la cosa cambia. Y él hace un fallo que es muy ilustrativo, porque no podría ser escrito en la Argentina, por ejemplo. Dice, he buscado en todo el derecho americano, incluso en la enmienda 14, en toda la legislación, que me diga alguien en la ley dónde comienza la persona. Y no lo he encontrado. Claro. No hay ninguna disposición en el derecho americano que me diga esto. Entonces dice, yo, juez de la Corte, creo que debo dar la solución al tema. Si no tengo ninguna ley que anteriormente me condicione, yo digo que hay un conflicto de intereses, que se llama del interés prevalente. En un embarazo, el interés prevalente en el comienzo es de la madre y en el final es del hijo. Entonces él dice, en el fallo de Roe vs. Wade, dice, en los primeros 3 meses la mujer tiene este derecho, predomina este derecho personalísimo de las mujeres de disponer de su propio cuerpo, y sin necesidad de consulta de nadie, ni del marido, ni del asesor de menores, ni del juez, ni de nadie, ella puede decidir libremente si sigue o no su embarazo adelante. En el segundo tercio del embarazo, es decir, del 3º al 6º mes, lo puede hacer igualmente libre, pero necesita que un médico le autorice que esa decisión que toma ella no le va a causar un daño irreparable en su vida. Pero en el último tercio, es decir, después de los 6 meses, dice, esta persona, este ser en gestación, ya puede vivir autónomamente.
Claro. Porque tenemos incubadoras, hay una cantidad. Entonces ya tiene viabilidad, dice. Y como tiene viabilidad, ya puede pasar a una incubadora, a estos tipos de máquinas modernas que permiten la maduración, y entonces dice, ahí ya está prohibido, porque ya es una persona. Entonces, corre, diríamos, la frontera de la iniciación de la concepción a la viabilidad, del embarazo al... ¿Y cómo lograr en nuestro país los caminos para encontrar un acuerdo en estas posiciones tan antagónicas que tenemos hoy? Bueno, es difícil, porque no es, vuelvo a repetir, si usted puede encontrar, vamos a suponer, creo que es un conflicto de intereses, digamos, creo que es este interés prevaleciente es un conflicto típico de intereses. El derecho tiene reglas para resolver los conflictos de intereses. Si usted dice que esta casa vale 100 pesos y él dice que esta casa vale 50 pesos, haremos transacción, decimos vale 75 y encontramos la forma. Pero si yo digo que soy absolutamente libre para disponer de todo, y yo digo, esta persona tiene derecho a nacer desde la concepción, no tengo, porque la contraposición no es de dos intereses, es de un interés legítimo, absolutamente legal, porque está incorporado a la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22, por la Convención de No Discriminación de la Mujer, donde está expresamente establecido ese derecho que tiene la mujer. Pero por otro lado está la Convención Internacional del Niño, que protege al niño. Entonces están los dos principios contradictorios, pero la contradicción acá no se da entre un interés y otro interés. Acá se da entre un interés de la madre, legítimo, pero la vida del otro lado. Si no tengo término medio, porque o predomina el de la madre y desaparece el hijo, o predomina el otro. Entonces, bueno, hay una serie de soluciones.